Hola, me presento, me llamo Luis Fernando Briones y hoy hablaré sobre la cultura azteca. Localización de los aztecas. Los mexicas provenían de una tribu nómada mesoamericana que se asentó hacia el año 1325 en México Tenochtitlán, en el centro del actual territorio de México. Desde ahí se expandieron hacia afuera, se adueñaron de los actuales estados de México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, la costa, Hidalgo y parte del territorio actual de Guatemala. En dicha región contaban con diversos ecosistemas, distintas regiones climáticas y por lo tanto distintos recursos naturales que aprovechar. Al lado podemos ver una imagen donde en parte de color como de rosado, ahí es donde se puso el imperio azteca y conquistó. Ciudades más importantes. Estructura provincial. Originalmente, el imperio azteca era una alianza suelta en 3 ciudades: Tenochtitlán, Texcoco y el socio más joven, Tlacopan. Como tales, eran conocidos como la Triple Alianza. Época de los aztecas. Los aztecas se desarrollaron en la región cultural de Mesoamérica desde los años 1325 hasta el año 1521, fecha de la conquista de México por parte de los españoles comandados por el conquistador Hernán Cortés, quienes derrotaron a los aztecas y destruyeron su civilización. Religión o dioses que adoraban. Los aztecas eran politeístas, tenían varios dioses, rendían culto a la lluvia, a los astros y otros fenómenos naturales. Para los aztecas, el universo fue originado por Xipatli, una especie de serpiente dragón que vivía sola en los cosmos. Sus dioses más revelantes eran Yaquetucutli, Quetzalcóatl, Huatlicue, Metzil, Mitlatecutli, Jipetotec y Xihuacoatl. Florecimiento de los aztecas. El idioma azteca era el náhuatl. Los aztecas se desarrollaron en la región cultural de Mesoamérica desde los años 1325 hasta el año 1521, fecha de la conquista de México por parte de los españoles, comandados por el conquistador Hernán Cortés, quienes derrotaron a los aztecas y destruyeron su civilización. Aportes que hicieron los aztecas. Una de ellas fue la arquitectura. La arquitectura destacaba por su monumentalidad, grandeza y la veneración a la divinidad. Su propósito era de manifestar poder, conservaba un escrito sentido del orden y de la simetría. Los diseños geométricos o líneas extensas eran representación de dogmas religiosos y del poder del Estado. Otras esculturas monumentales de la escultura azteca son la obra maestra de Coatlicue, el Tecuayi, de la Guerra Sagrada, de la Espiral de la Concha, de Caracol, Chicoacual y la Serpiente Emplumada, entre otras muchas. La escritura, una de las más importantes. Los aztecas abrieron diversos tipos de la literatura oral, utilizando la escritura pictográfica para registrar sucesos históricos y religiosos. Esta escritura era grabada en papel o piel de animales. Aún se conservan algunos de estos escritos llamados códices. Se realizaba mediante el uso de pictogramas, o sea, en dibujos, para transmitir tanto sonidos como ideas. De esta manera, los escribas, en su mayoría, eran sacerdotes instruidos para ello. Primero realizaban un bosquejo gráfico de las figuras en contorno negro sobre el papel de amate o piel de venado, y luego se le añadían colores como el rojo, el azul o el amarillo con un pincel, que mezclados con otros pigmentos conseguían varias tonalidades y con el aceite le daban brillo. Ahí podemos ver un ejemplo como el del lagarto, no sé, la caña, el jaguar, la águila, la muerte, el venado, el perro. La medicina, otra de las más importantes. El ambulante dios azteca Xopichili podía provocar y sanar enfermedades. Al mismo tiempo, las raíces de Texopochtli y Huixotli y Tecuamatli eran aplicados por los aztecas para curar la sarna. Los aztecas aplicaban la hierba Huacalchotli para las amidas inflamadas.
Las matemáticas. Los aztecas representaban las fracciones matemáticas con corazones, manos y flechas. Los aztecas empleaban una aritmética propia para medir y anotar las parcelas de tierra, presentando las fracciones matemáticas mediante dibujos de corazones, manos y flechas. Ahí podemos ver el 0, los números, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta llegar al 19. Artes. Los aztecas escultores utilizaban principalmente basalto, oro, piedras, cerámica y madera para hacer sus esculturas, y a veces decoraban las esculturas con pintura de colores o incrustaciones de piedras preciosas. Esa imagen, el arte, es el horror y la belleza. Para los aztecas la astronomía era muy importante, ya que formaba parte de la religión. Construyeron observatorios que le permitieron realizar observaciones muy precisas hasta el punto que midieron con gran exactitud las revoluciones sinódicas del Sol, la Luna y los planetas Venus y Marte. Ahí podemos ver el sol azteca, donde podían ver qué días iban a llover, qué día, pues ahora sí que iba a acabar el mundo. Su organización social. Eso sí es muy importante que veamos. La unidad social básica en el mundo azteca era el capulli, conformado por familias de Mesecuachtli que tenían antepasados comunes y compartían un territorio subdividido en parcelas comunales. Al frente de cada capulli estaba el capullec electo de por vida por los habitantes y conformidad con el soberano azteca. La sociedad azteca. Ahí podemos ver a Tlatoani, ahora sí que el que mandaba todo, ¿no? La nobleza, jefes y administrativos y sacerdotes. Ahí siguen los jefes militares, pochetlas, los de abajo, los de pueblo, campesinos y artesanos. Y los de hasta abajo son siervos y esclavos. Política. Para la administración del vasto imperio de los aztecas, implementaron un rígido sistema basado en el poder personal de la nobleza. A la cabeza de la estructura de mando estaba el soberano o el Huitlacuani, gran orador y el jefe de los hombres, con amplios poderes militares, civiles y religiosos. La economía del azteca se fundamentó especialmente en tres grandes actividades: la agricultura, un complejo sistema de comercio y los impuestos. En efecto, la agricultura azteca se caracterizó por el aprovechamiento del suelo para realizar sus cultivos. Bueno, pues ya acabamos y estas son las partes más interesantes que tiene la cultura azteca. Gracias por ver el video.